La lluvia ácida. Introducción. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También pueden mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de materia. También se posan sobre la Tierra, pero ¿por qué se forman? ¿A qué se debe esta situación? La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Se produce cuando las emisiones contaminantes de las fábricas, automóviles o calderas entran en contacto con la humedad de la atmósfera, valga la redundancia. Estas emisiones contienen óxidos y trióxidos tanto de azufre y nitrógeno, que al mezclarse con el agua se transforman en contaminantes como ácido sulfuroso, ácido nítrico o ácido sulfúrico. Las graves afectaciones que puede generar la lluvia ácida se generan dentro de la capa vegetal, la cual entra en etapa de descomposición, librar los químicos a la atmósfera y también puede ser producida de origen natural, como son las erupciones volcánicas. Si bien la capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción, como un ejemplo, el volcán de Palma, que estalló a finales de 2021, libera algunos químicos a la atmósfera y estos pueden originar la lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. Si bien el mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles, estos proceden de las plantas de carbón, las cuales son manejadas por el ser humano, generadoras de electricidad, fábricas y, como se repite, los tubos de escape de los automóviles. Como lo mencionado anteriormente, el principal causante de este fenómeno climático es el ser humano. La mayor parte de esas precipitaciones son de parte de nuestra acción. La quema de los combustibles fósiles, las plantas de carbón, los tubos de escape de los automóviles, son un ejemplo, pero también hay químicos nocivos. Dentro del, como se lo mencionó, los derivados del nitrógeno, óxido sulfuroso y la mezcla con el agua son de grave perjuicio para la atmósfera. Estos, si bien no llegan a ser dañinos para el ser humano, sí llegan a ser completamente dañinos para el ambiente. Las consecuencias que tiene la lluvia ácida son consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas el efecto de mayor intensidad lo tienen sobre los lagos, los ríos, arroyos, que principalmente se ven afectados, son medios acuáticos como pantanos y otros. La lluvia ácida eleva el ácido de los acuíferos, la posibilidad de absorción de aluminio que se transfiere a su vez desde las tierras a las labranzas desde los lagos y los ríos. Eso afecta gravemente a los cultivos y mayormente la producción agrícola se ve severamente afectada. Cabe aclarar que los efectos de la lluvia ácida también contaminan selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. Este tipo de precipitación nociva roba los nutrientes del suelo y a su vez libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. El daño ocasionado a la vegetación sufre en las plantas lo que es la abrasión en sus partes verdes, principalmente las hojas. Estos órganos dañados dentro de la planta la debilitan, retrasando su desarrollo y es fácilmente atacada por distintos tipos de parásitos y con la sensibilidad a los periodos de sequía. Situaciones en las que todas aquellas en condiciones normales la planta hubiera sobrevivido, pero esto puede llegar a causar grandes muertes en masas vegetales como lo son bosques, el deterioro importante de producciones agrícolas, etcétera. Como se lo mencionó, hay compuestos mucho más agresivos y los cuales se determinan dentro del proceso de contaminación ácida. Estos son contaminantes primarios y contaminantes secundarios. ¿Qué son los contaminantes primarios? Estos son los que se emiten directamente desde una fuente, puede ser de derivación natural, como erupciones volcánicas, incendios no provocados, y por ejemplo también se pueden dar origen de forma antropogénica, por el monóxido de carbono que se menciona por industrias y acción humana.
Los contaminantes secundarios. Estos no se emiten de forma relativamente directa. Su origen está en las interacciones experimentales entre sí, emisiones primarias en la atmósfera, unos contaminantes secundarios más conocidos como el ozono atmosférico, entre ellos el más conocido, ¿no? Y bueno, los procesos de contaminación ácida. Los contaminantes también pueden inhibir la capacidad arbórea de reproducirse. Algunas tierras tienen mayor capacidad que otras para neutralizar este tipo de ácidos, pero en aquellas áreas la capacidad amortiguadora del suelo es mucho menor y los efectos nocivos de la lluvia pueden significar pérdidas mayores. Y bueno, ¿no? Para ya ir finalizando con la exposición, el reducir las emisiones de los contaminantes, solo hay única forma de hacerlo, y es para luchar contra la lluvia ácida y las emisiones que ésta origine, significa disminuir el uso del consumo de combustible fósil. Muchos gobiernos han intentado frenar las emisiones mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promoción de combustibles alternativos, incluso con un manejo sustentable de la electricidad y recursos renovables. Pero estos esfuerzos también han obtenido resultados mm, hábilmente que si pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo tendría que transcurrir años para que los efectos de esto que provoca el ser humano desaparezcan. También apostar por la movilidad eléctrica, ¿no? Como lo dije, reducir el nivel máximo de azufre de los combustibles e impulsar las energías limpias son algunas de las líneas de acción que pueden mitigar la contaminación industrial. Esto sería más o menos entre un derivado de un 60 y un 40% entre estos dos, entre estos dos temas. Pero también podemos manejar un estilo de vida sin contaminantes. Cuanta menos electricidad uno consuma en los hogares, menos químicos se emitirán al ambiente. El hombre también puede prevenir la lluvia ácida mediante el ahorro de energía. Y bueno, los motoristas también pueden reducir las emisiones nocivas de carbono al usar solo transporte público y no sus vehículos personales, de manera un poco más limpia o caminar incluso, pero estas acciones se verán reflejadas en un futuro.